Hola chicos, en la clase de hoy que corresponde a la última clase de cálculo diferencial, vamos a terminar viendo lo que son más aplicaciones de la derivada. Entonces, la clase de hoy la he dividido en dos secciones. La primera tiene que ver con aplicaciones en lo que tiene que ver con la optimización y la segunda, la derivada como razón de cambio. Entonces, para empezar, les voy a decir en esta parte de optimización de qué se trata. Optimizar se refiere a poder hallar los máximos o los mínimos de una función que me está representando algún problema de un entorno y le quiero hallar el máximo o el mínimo. Por ejemplo, si me están hablando de los costos de producción, que una función representa los costos de producción, optimizar significa poder hallar el mínimo valor de esos costos de producción. Si estoy hablando, por ejemplo, de la cantidad de material que requiero para hacer un artículo dado, entonces, y eh, que ese material está en función de algo en especial, podemos hallar cuál es el mínimo material que se requiere para la fabricación de dicho producto. ¿Listo? Entonces, cada vez que me hablen de optimización, me están hablando de hallar los máximos o los mínimos de una función que me representa algo en especial de un entorno dado. Voy a empezar dando este tema de optimización con un ejemplo muy sencillo, pero este ejemplo, digámoslo, es como para introducirnos en el tema, pero en el video que ustedes deben hacer o en la tarea que ustedes deben entregar, el problema que me entreguen no puede ser así tan sencillo como este, porque este es simplemente para introducir al tema. Listo, ya les voy a hacer otros ejemplos en los que les voy a decir un ejemplo, puede ser como tal ejercicio. Bueno, entonces decíamos, optimizar se refiere a hallar máximos y mínimos de una función. En este caso nos dicen hallar dos números cuya suma sea 120 y de forma que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Cuando leemos esta palabra máximo de aquí, ya nos están hablando de una optimización, porque nos están pidiendo hallar un máximo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al querer resolver el ejercicio es poder plantear la función que vamos a optimizar. ¿Listo? Entonces, si nos están pidiendo hallar dos números, entonces lo primero que hago es identificar las variables que va a tener mi problema. Entonces, dice que tenemos que hallar dos números, entonces las variables van a ser dos números. Entonces yo voy a decir que las variables son X y Y. ¿Listo? Y cada una me va a representar un número. ¿Listo? Porque allí me están pidiendo hallar dos números. Entonces, digamos que X es el número 1 y Y es el número 2. Esas son mis variables. ¿Listo? Pero también me dice que la suma de esos dos números tiene que ser 120. ¿Listo? Entonces, nos dicen que X más Y tiene que ser 120. ¿Listo? También nos dice que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Entonces, cuando a mí me dicen el producto, y que quieren que ese producto sea máximo, entonces me están diciendo que lo que yo quiero optimizar es el producto. Entonces, el producto lo voy a llamar P. ¿Listo? Y este P es lo que yo voy a optimizar. Entonces, ¿quién es el producto? El producto dice que lo que tenemos que hacer es uno de los números
X lo multiplicamos por el cuadrado del otro. Entonces, esto multiplicado por y cuadrado. Y esto que acabamos de plantear es la función que vamos a optimizar, es decir, a la que le queremos hallar el máximo. ¿Listo? Entonces, siempre que usted quiera resolver un problema de optimización, tiene que plantear una función que va a optimizar que depende de las variables que usted ha detectado en su enunciado. Ahora bien, sucede que nosotros estamos viendo cálculo en una variable. Cuando decimos cálculo en una variable, nos estamos refiriendo a que tenemos funciones que solo dependen de una variable independiente. Aquí la función que estoy trabajando es la función P, la que he llamado P. Y si miro, esa función está dependiendo de dos variables, de la variable X y de la variable Y. Como en el momento nosotros solo sabemos trabajar con una sola variable, entonces lo que hacemos es que el enunciado nos debe estar diciendo otras o nos debe estar aportando otra información que nos permita hacer que nuestra función quede dependiendo de una sola variable. Entonces, para eso nos han dado esta otra información, la información que X más Y es igual a 120. ¿Listo? Entonces, P es la función que quiero optimizar, pero P solo puede depender de una sola variable, de X o de Y, no puede depender de las dos. Entonces, ¿qué hago? Uso la otra información que me ha dado el enunciado para que P me quede dependiendo de una sola variable. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues como yo sé que P es X por Y cuadrado, entonces podría, por ejemplo, en la ecuación anterior, en la información que tengo aquí, podría despejar la variable X. Entonces, cuando despejo la variable X, me queda que X es igual a 120 menos Y. Y cuando ya despejo X, puedo volver a escribir la función P reemplazando X. Entonces me queda que P es igual a X, pero X, miren que ya la he hallado, X es 120 menos Y. Entonces reemplazo la X, esta X de aquí la reemplazo por 120 menos Y. Entonces me queda 120 menos Y por Y cuadrado. ¿Listo? Y con esta función es que voy a trabajar a continuación. ¿Por qué? Porque esa función solo depende ahora de una sola variable, que es la variable Y. Y a esta función es la que le debo hallar el máximo. Bueno, entonces, ¿cómo le hallamos el máximo a una función? Recuerden las clases pasadas que estábamos viendo cómo obtener máximos y mínimos de una función para graficarla. Pues esa información también nos puede servir acá. Entonces, si nosotros recordamos eso, para hallar los máximos y los mínimos de una función, lo que tenemos que hacer es derivar la función. En este caso, debemos derivar la función P, es decir, hallar P', y esa función igualarla a 0. Con eso vamos a obtener los máximos y los mínimos de la función. Y para determinar, ahí nos dan los valores de X donde están los máximos y los mínimos, pero recuerden de la clase pasada que nos daban valores y no sabíamos si esos valores eran máximos o mínimos. Para decir si son máximos o mínimos, para determinar si son máximos o son mínimos,
Digamos que en P' de esta ecuación se obtiene, de la P' igual a 0, se obtiene valores de la forma X asterisco. Entonces, para determinar si son máximos o mínimos, se reemplaza en la segunda derivada. Así, recordemos esto. Si yo reemplazo X asterisco en la segunda derivada y me da menor que 0, entonces en X asterisco hay un máximo. Y si reemplazo en la segunda derivada el X asterisco y me da mayor que 0, entonces en X asterisco hay un mínimo. Eso lo vimos en clases pasadas. Con el criterio de la primera y segunda derivada. Entonces, por favor, si no recordamos esos, tenemos que retomar esas clases. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos que nuestra función P es 120 menos y por y al cuadrado. Entonces, ya sabemos que los máximos y los mínimos van a estar en P' igual a 0. Entonces, hallemos quién es P'. Voy a volver a escribir aquí la función P para derivarla. Entonces, P es 120 menos y por y cuadrado. Eso es P. Entonces, voy a hallar los máximos y los mínimos. Entonces, lo que tengo que hacer primero es hallar P'. Entonces, hallando P', si nosotros observamos aquí, acá hay un producto. Entonces, tenemos que derivar el producto. Entonces, ¿cuál es la derivada del producto? Entonces, la fórmula es derivada del primero, es decir, vamos a derivar 120 menos y. ¿Listo? Entonces, cuando yo derivo 120 menos y, la derivada de 120, o bueno, escribámoslo aquí para que de pronto no se me vayan a desubicar. Derivada del primero, es decir, 120 menos y derivado, por el segundo sin derivar, es decir, por y cuadrado, más el primero sin derivar, es decir, 120 menos y, por la derivada del segundo, es decir, y cuadrado derivado. Esa es la derivada. Entonces, ahora vamos a hacer esas derivadas. Ahora sí, la derivada de 120 es 0 porque es un número solo, menos la derivada de y sería, perdón, y' que sería 1, ¿no? ¿Listo? Recuerden que en este caso, y es la variable independiente. Cuando yo estoy hallando P', estoy hallando la derivada de P respecto a y. Estoy cambiando. Ahora la variable dependiente es P y la variable independiente es y en este ejercicio que planteé. ¿Listo? Entonces, cuando yo derivo y respecto a y, la derivada es 1. ¿Listo? Entonces, la derivada de 120 es 0. La derivada de y sería 1 por el segundo sin derivar, es decir, por y cuadrado, más 120 menos y, aquí no hago nada porque no había nada indicado, y la derivada de y cuadrado sería baja al 2 y le resto 1 al exponente, y si le resto 1 al exponente, 2 menos 1 es 1. ¿Listo? Entonces me queda aquí, 0 menos 1 es menos 1, entonces menos 1 por y cuadrado me queda menos y cuadrado más 120 menos y por 2y. Voy a aplicar aquí distributiva, este por este y este por este, para simplificar un poco las cosas. Entonces me queda menos y cuadrado, 120 por 2y sería 240y, menos y por 2y sería 2 por y cuadrado. ¿Listo? Y entonces opero aquí. Entonces me queda menos y cuadrado menos 2y
cuadrado sería menos 3y cuadrado más 240y. Listo. Entonces esto es P'. Entonces recuerden que para hallar los puntos críticos donde van a haber máximos o mínimos, igualo la derivada a 0. Entonces, si igualo la derivada a 0, me queda menos 3y cuadrado más 240y igual a 0. Y entonces debo resolver esta ecuación. Como en matemáticas básicas, para resolver esta ecuación lo que tengo que hacer es factorizar. Si ustedes observan, en estos dos términos hay un factor común. Primero, el factor común en el número que divide al 3 y al 240 sería 3, porque el 3 divide tanto al 3 como al 240. Y si miran, ambos tienen y, entonces tomo el y como factor común con el menor exponente. Miren que el exponente de esta y es 2 y de esta y es 1, entonces el menor exponente es 1, por eso el factor común es y a la 1. Ahora empiezo las divisiones. Cada término lo divido entre 3y. Entonces, primero, este término, todo este, menos por el más, da menos. Entonces, en el paréntesis me queda menos. Ahora, 3y cuadrado dividido 3y, el 3 se cancela con el 3 y y cuadrado dividido y, me queda solo y. Ahora más, porque este más por el más de aquí da más. 240 dividido 3 da 80, ¿no? Y y dividido y se cancela, entonces solo me queda 80 y esto igual a 0. Entonces ahora cada factor lo igualo a 0. Me queda 3y igual a 0 y menos y más 80 igual a 0. De cada uno despejo y. Entonces este 3 que está multiplicando a la y pasa a dividir y nos queda que y es igual a 0 sobre 3. Ahora, de esta otra ecuación vamos a despejar la y. Entonces esa y que está restando pasa a sumar y nos queda que 80 es igual a y. Bueno, entonces de aquí 0 sobre 3 es 0, entonces me queda que y es igual a 0 y de esa ya me quedó que y es igual a 80. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esa función P, que la llamamos P, que es la función producto, tiene dos puntos críticos. ¿Cuáles son esos dos puntos críticos? Estos dos. Entonces, estos dos son puntos críticos. Es decir, allí hay máximos o hay mínimos o de pronto pues puntos de inflexión. Vamos a determinar cuál de esos es máximo y cuál de esos es mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es máximo o mínimo? Tenemos que hallar la segunda derivada de P. Entonces, ¿quién era P'? P', miren, lo habíamos hallado aquí, era menos 3y cuadrado más 240y. Entonces, ahora vamos a hallar la segunda derivada de P. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? El 2 del exponente baja, multiplicar con el menos 3 y queda menos 3 por 2 sería menos 6 y a la 1 porque le restó 1 al exponente, más la derivada de 240y sería 240 únicamente. Entonces, esa es la segunda derivada. ¿Qué hago con esa segunda derivada? La evalúo en cada punto crítico. Entonces, primero la evalúo para y igual a 0. Reemplazo la y por 0. Entonces, eso me daría P segunda de 0. Reemplacemos en la segunda derivada la y por 0. Entonces, me quedaría menos 6 por 0 más 240. 6 por 0 es 0 más 240. Y 240 más 0 es 240. 240 es un número
positivo. ¿Qué dice el criterio? Que si la segunda derivada es positiva, entonces ahí hay un mínimo. Eso quiere decir que en este caso, en y igual a 0, hay un mínimo. Pero el ejercicio no me estaba pidiendo hallar un mínimo. Miren que el ejercicio me estaba pidiendo hallar un máximo. Entonces, voy a reemplazar el otro valor. Entonces, voy con el otro valor. ¿Cuál es el otro valor? El otro valor que me dio fue y igual a 80. Miren, el otro punto crítico era 80. Ya reemplacé el 0, me dio que ahí hay un mínimo. Ahora me hace falta el 80. Entonces, reemplazo la segunda derivada en 80. Entonces, si reemplazamos la segunda derivada en 80, me queda menos 6 por 80 más 240. Ahora, menos por más da menos. Listo, entonces me queda menos y 6 por 8, 48 y le aumento de 0. Es decir, 6 por 80 es 480 más 240. Ahora, menos 480 más 240 es menos 240. Eso es un número que es negativo. ¿Qué dice el criterio? Que si se evalúa el punto crítico en la segunda derivada y da negativo, entonces en ese punto crítico hay un máximo. Entonces la conclusión, en y igual 80 hay un máximo. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Hallar el máximo, hallar los números que hagan que haya un máximo. Entonces, ya miramos que en y igual a 80 hay un máximo. Entonces, la respuesta sería y igual a 80, pero recuerden que también debo hallar x. Ya hallé cuánto vale y. Ahora me hace falta hallar x. ¿Cómo hallo x? Miren que x está por aquí. X es 120 menos y. Entonces, así, x es igual a 120. Bueno, lo voy a escribir menos y, pero como y ya vimos que es 180, entonces me queda 120, perdón, que y es 80, entonces me queda que x es igual a 120 menos 80. Por lo tanto, x es igual a 40. Entonces, ya hallamos cuánto vale x. Entonces, la respuesta al ejercicio, los números que hacen que el producto sea máximo son 40 y 80, ¿no? Miren, 40 y 80. ¿Listo? Entonces, los números que hacen que el producto sea máximo es 40 y 80. Y usted puede ensayar. Piensa en cualquier par de números, cualquiera, que la suma le dé 120. Y haga esta operación. El primer número, multiplíquelo por el cuadrado del otro y verán que les da más pequeñito de si multiplican 40 por 80 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pueden hacer la prueba, pero este es el resultado del ejercicio, la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren que cada vez entonces que nos piden hallar un máximo o un mínimo, tenemos que recurrir a la optimización y eso quiere decir que tenemos que recurrir al criterio de la primera y segunda derivada. La primera derivada para mirar dónde están los puntos críticos y la segunda derivada para mirar si esos puntos críticos son máximos o son mínimos.
Listo. Voy a resolver otro ejemplo de optimización. Entonces el ejemplo nos dice lo siguiente. Lo voy a pausar para copiar el enunciado. Bueno, muchachos, entonces este es el enunciado de nuestro ejercicio. Entonces, quiero que el ejercicio que ustedes entreguen para evaluarles sea, no estoy diciendo que tenga que ver con el mismo tema, pero que sea de esta misma complejidad. Es decir, que tengan un enunciado, que a partir del enunciado planteen las ecuaciones. No puede ser que usted tenga ya planteada la ecuación en el enunciado, no. Usted plantea las ecuaciones del enunciado, ¿listo? Y después de plantear las ecuaciones, haga procesos matemáticos que lleven a ver cuál es la función que quiere optimizar y le halle el máximo o el mínimo. En eso consiste la tarea para el próximo video, ¿listo? Entonces, que el ejercicio tenga una complejidad similar o superior a esta. Listo. Entonces nos dice, se quiere apuntalar la pared de un edificio por medio de una viga apoyada sobre una pared paralela de 10 metros de altura situada a 8 metros del edificio. Hallar la longitud de la viga más corta que se puede emplear para dicho efecto. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo que nos ayude a ilustrar un poco mejor qué es lo que nos están diciendo. Entonces nos dice, tenemos un edificio. Entonces este es nuestro edificio. Queremos apuntalar la pared de este edificio con una pared que va a estar ubicada a 8 metros del edificio. Entonces digamos que aquí hay 8 metros. ¿Listo? Voy a trabajar inicialmente sin dimensiones. Al final ponemos las dimensiones. ¿Listo? Entonces aquí a 8 metros hay otra pared. Y esa pared dice que, esa pared paralela dice que tiene 10 metros de altura. Entonces esta pared mide 10 metros. ¿Listo? Y queremos apuntalar la pared del edificio con esta otra pared, ¿listo? Y obviamente pues la viga tiene que estar conectada con el suelo, ¿listo? Entonces vamos a buscar cuál es la viga más corta para cumplir con dicho efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar cuál es la longitud de la viga más corta. Entonces vamos a llamar a esa longitud H. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces queremos hacer eso. ¿Cuál es la viga más corta que se puede emplear para dicho efecto? ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a suponer que de aquí hasta la pared, desde donde termina la viga hasta la pared, hay una distancia de X metros, no lo conozco, no me está proporcionando el enunciado cuánto vale esa distancia. ¿Listo? Bueno, y vamos a decir que la distancia que hay desde el suelo hasta donde se conecta la viga en el edificio, que allí hay una distancia de Y metros, lo voy a llamar, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo hallo H? Entonces, si ustedes ven, para hallar H, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los catetos? Si yo estoy considerando este triángulo,
este triángulo de aquí. Lo que quiero hallar de ese triángulo es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los catetos? Pues este es un cateto y todo este de acá abajo sería el otro cateto. ¿Listo? Entonces, un cateto es y, lo elevo al cuadrado, y el otro cateto, el cateto de abajo, sería x más 8 elevado al cuadrado. ¿Por qué x más 8? Porque vean, la distancia que hay en este pedazo es x y esta otra distancia es 8. Entonces, toda completica va a medir x más 8. ¿Listo? Bueno, entonces, como h es lo que yo quiero hallar, pero lo que quiero es hallar la viga más corta, entonces quiero optimizar esta función. Esta es la función que quiero optimizar. ¿Cuál es el problema? El problema es que h está dependiendo tanto de y como de x. Entonces, tengo que buscar la manera en la que pueda escribir solo dependiendo de x o solo dependiendo de y. Entonces, en este caso, el enunciado no me ha dado más datos. Entonces, con lo que tengo que poder hallar y en función de x o x en función de y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, hay algo que sabemos de matemáticas básicas o del colegio, porque incluso en matemáticas básicas, pues muchas veces no se alcanza a ver este tema, es la semejanza de triángulos, trigonometría del colegio, ¿no? Entonces, lo que hacemos es comparar los dos triángulos que tenemos acá. Entonces, fíjense que aquí hay dos triángulos que podemos comparar. Este triángulo grande es semejante a este otro triángulo chiquitico. ¿Listo? Permítanme que ese resaltador no se notó mucho. Entonces, el triángulo grande es semejante al triángulo pequeñito. Entonces, como esos dos triángulos son semejantes, entonces yo puedo comparar sus lados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a comparar sus lados? Voy a compararlos de la siguiente forma. Yo voy a decir que este lado de aquí, que es y del triángulo grande, es a este lado de aquí. Mire que comparé este lado con este lado, ¿no? Y es a 10, como ahora voy a comparar los otros dos lados de los triángulos. Arriba estoy poniendo el ángulo, perdón, el lado del triángulo más grande. Entonces, este lado del triángulo grande, ¿cuánto mide ese lado? Ese lado mide x más 8 sobre este lado del triángulo pequeñito, que sería x. Entonces, lo que estamos diciendo allí es que y es a 10, como x más 8 es a x. ¿Listo? Y estoy comparando los lados del triángulo grande
con el triángulo pequeñito. Permítanme que me quedó muy repintado y quizás necesitemos hacer algo más con eso. Entonces yo estoy diciendo que y es a 10 como x más 8 es a x. ¿Listo? Entonces, eso es semejanza de triángulos y lo que estamos haciendo es comparar los lados de un triángulo. Bueno, entonces miren que de aquí yo puedo despejar la y me queda que y es igual, el 10 está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda 10 por x más 8 sobre x. ¿Listo? Entonces, como ya despejé y, entonces esa y la voy a reemplazar en la función optimizar para que solo me quede dependiendo de la variable x, es decir, me quedaría h igual la raíz cuadrada de y al cuadrado, pero y ¿quién es? Es 10 por x más 8 sobre x, esto al cuadrado más x más 8 elevado al cuadrado. Y esta es la función que queremos optimizar. ¿Listo? Bueno, antes de optimizarla, es decir, de hallar su derivada, voy a hacer un poquito de cálculos para que la derivada me quede más fácil de hallar. Entonces, cuando yo elevo este paréntesis al cuadrado, entonces, es un producto 10 por x más 8 sobre x elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que 10 al cuadrado, que es 100 por x más 8 al cuadrado sobre x al cuadrado. Repartí el cuadrado para el 10, para el x más 8 y para la x. ¿Listo? Más x más 8 elevado al cuadrado. Entonces, me queda que h es igual. Miren que ahí podemos hacer la suma de fraccionarios. Este x más 8 está sobre 1. Entonces, voy a multiplicar esto. X cuadrado por este 1 me queda abajo x cuadrado, ¿no? Ahora, 100 por x más 8 al cuadrado por 1 da 100 por x más 8 al cuadrado, más el x cuadrado por x más 8 al cuadrado. ¿Listo? Y a esto le estoy sacando raíz cuadrada. Todavía no estoy derivando, estoy haciendo esto para que me quede más fácil sacar la derivada. Entonces me queda h igual raíz de... Fíjense que aquí yo puedo factorizar, de todo esto puedo factorizar el factor común x más 8 al cuadrado sobre x. Voy a factorizar x más 8 al cuadrado sobre x dentro de esa raíz. Entonces me queda x más 8 al cuadrado, bueno, sobre x cuadrado por, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Me queda únicamente 100 más x cuadrado. Y con esto voy a repartir, como ya tengo una multiplicación dentro de la raíz, cuando nosotros tenemos dentro de la raíz una multiplicación, podemos sacar la raíz del primero por la raíz del segundo. ¿Listo? Entonces, haciendo eso en esta raíz, nos quedaría la raíz de lo primero, que sería raíz cuadrada de x más 8 al cuadrado, sería x más 8 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado es x. No tengo que decir valor absoluto porque yo ya sé que x siempre es positivo. Por la raíz de 100 más x al cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí, esto lo puedo derivar de una forma que los cálculos no me van a dar tan extensos. Entonces, ahora sí, vamos a hallar los
puntos críticos de h. Listo, entonces los puntos críticos de h los voy a hallar con su derivada. Entonces su derivada es igual. Si vamos a derivar h, miren que tenemos la derivada de un producto. ¿Listo? Entonces, eso es derivada del primero, x más 8 sobre x derivado, por el segundo sin derivar, 100 más x al cuadrado sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, es decir, la derivada de la raíz cuadrada de 100 más x al cuadrado. Y eso es igual. Ahora, cuando vamos a derivar esto de aquí, tenemos que usar la derivada del cociente, que es derivada del de arriba, x más 8 derivado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Y esto sobre el de abajo elevado al cuadrado, sobre 100 más x al cuadrado. Perdón, por raíz de 100 más x al cuadrado, más x más 8 sobre x. Ahora vamos a derivar esta raíz. Para derivar esta raíz, eso es como tener 100 más x al cuadrado elevar a la 1/2. ¿Cuál es la derivada de eso? Entonces es 1 sobre, o si miran la tablita, la derivada de la raíz de u, permítanme aquí, se las escribo. Si tienen raíz de u y lo van a derivar, entonces su derivada es 1 sobre 2 raíz de u por u'. ¿Listo? Entonces, haciendo eso aquí, ¿qué nos queda? Nos queda 1 sobre 2 raíz de u, es decir, raíz de 100 más x al cuadrado. U es 100 más x al cuadrado, ¿no? Por u', es decir, por 100 más x al cuadrado derivado. Regla de la cadena. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un poco aquí de cálculos. Bueno, todavía me faltan estas derivadas. La derivada de x más 8, pues la derivada de x es 1 y la derivada de 8 es 0. Por lo tanto, esa derivada solo me queda 1. 1 multiplicado por x, que sería x, menos x más 8 y la derivada de x es 1, entonces me queda esto multiplicado por 1 que no es necesario escribirlo. Entonces sobre x al cuadrado y esto por la raíz de 100 más x al cuadrado más x más 8 sobre x por 1 sobre 2 por la raíz de 100 más x al cuadrado. Y ahora la derivada de 100 más x al cuadrado, esa derivada sería, la derivada de 100 sería 0 y la derivada de x al cuadrado sería 2x. ¿Listo? Entonces, miren que aquí nos queda x, quitando ese paréntesis, multiplicando por menos, me va a quedar menos x menos 8 sobre x al cuadrado por la raíz de 100 más x al cuadrado, más, aquí en el otro producto podemos observar lo siguiente. Este 2 multiplicando se cancela con este 2 dividiendo y esta x dividiendo se cancela con esta x multiplicando. Es decir, que nos quedaría x más 8 por 1 solo es x más 8 sobre la raíz de 100 más x al cuadrado. Y x menos x se cancela y queda menos 8
sobre x al cuadrado por la raíz de 100 más x al cuadrado más x más 8 sobre la raíz de 100 más x al cuadrado. Esa es la derivada. Entonces, como ya hallamos la derivada, entonces voy a hallar donde h' es igual a 0. Entonces, ¿dónde h' es igual a 0? Pues igualo esto a 0. Menos 8 sobre x al cuadrado por la raíz de 100 más x al cuadrado más x más 8 sobre la raíz de 100 más x al cuadrado igualada a 0. Y resuelvo esta ecuación. ¿Cómo voy a resolver esta ecuación? Este término que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar y nos queda x más 8 sobre raíz de 100 más x al cuadrado igual a x más 8, perdón, paso a sumar ese término y me queda 8 sobre x al cuadrado por raíz de 100 más x al cuadrado. Listo. Ahora, este que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar y nos queda x más 8 igual a 8 sobre x al cuadrado por, miren que al pasar ese raíz de 100 más x al cuadrado a multiplicar con este otro raíz de 100 más x al cuadrado, me va a quedar raíz de 100 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Y se va a cancelar el cuadrado con la raíz y nos va a quedar x más 8 igual a 8 sobre x cuadrado por 100 más x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a aplicar distributiva. Este lo vamos a multiplicar por este y luego por este. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x más 8 igual a 8 por 100 sería 800 sobre x al cuadrado más, si multiplicamos 8 sobre x al cuadrado por x al cuadrado, se cancela el x al cuadrado y nos quedaría 8. Y si paso este 8 a restar al otro lado, se cancela con este 8. Por lo tanto, nos va a quedar x igual a 800 sobre x al cuadrado. El x al cuadrado que está dividiendo lo paso a multiplicar y x por x al cuadrado me da x al cubo igual a 800. Eso quiere decir que x es igual a la raíz cúbica de 800. Bueno, entonces, en este punto hay un máximo o hay un mínimo. ¿Listo? Ahora, los demás puntos de equilibrio están donde el denominador se hace 0, que es donde la derivada no existe para esta función. Pero miren que este denominador, esta es la derivada, y este denominador solo se hace 0 cuando x es igual a 0. Como x es una distancia, entonces es imposible que esa distancia sea 0, porque si vemos, es esta distancia de aquí, y esa distancia no puede ser 0, porque la viga tiene que llegar a tocar el suelo, no puede quedar sobre la misma pared. Entonces, esa distancia no puede ser 0.
Listo. Entonces, este sería el único punto crítico de la función. Entonces, ¿cómo sabemos si este punto crítico es máximo o es mínimo? Pues tendríamos que hallar la segunda derivada de la función y reemplazar la x por la raíz cúbica de 800. Entonces, les voy a dejar este ejercicio. Comprueben que cuando hayan la segunda derivada y reemplazan la x por raíz cúbica de 800, el resultado les va a dar positivo. Es decir, que en x igual a raíz cúbica de 800 hay un mínimo. ¿Listo? Entonces, esto se los dejo como ejercicio. Si quieren, podemos conectarnos durante la clase para resolver esta segunda derivada y mostrarles que efectivamente sucede eso. Bueno, entonces, hay un mínimo. Entonces, como ya hallamos cuánto vale x, vale la raíz cúbica de 800, entonces ahora sí podemos hallar cuánto vale h, porque h es cuánto mide la viga y nos están preguntando cuánto mide esa viga y esa viga, perdón, mide h. ¿Cómo hacemos para hallar h? Pues ese raíz cúbica de 800 lo reemplazamos en h, que h, si vemos simplificado, está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar la x en ese valor, en esa función. ¿Listo? Ese raíz cúbica de 800. Entonces será así. Entonces h es igual a x más 8 sobre x por la raíz cuadrada de 100 más x al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar la x por raíz cúbica de 800, es decir, vamos a hallar este valor. ¿Listo? Entonces reemplazamos h por la raíz cúbica de 800. ¿Listo? Entonces nos queda raíz cúbica de 800 más 8 sobre raíz cúbica de 800 por la raíz cuadrada de 100 más la raíz cúbica de 800 y esto elevado al cuadrado. Toda esta operación la podemos hacer en nuestra calculadora. Ustedes me corroboran que yo no haga mal esta operación en la calculadora, de pronto no me equivoque, ustedes corrobórenlo. A mí me da aproximadamente igual a 346.62 y recuerden que las unidades son metros. Entonces, la respuesta del ejercicio es que la viga debe medir como mínimo 346.62 metros. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es la optimización. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la optimización? Consiste en hallar los máximos y los mínimos de una función. ¿Cómo? Igualamos la derivada de la función a 0 y esos son algunos puntos críticos. Miramos donde la derivada no existe y con todos esos puntos críticos miramos cuáles son los máximos y los mínimos reemplazando en la segunda derivada. Recuerden que si en la segunda derivada da positivo, el punto crítico es un mínimo y si la segunda derivada da negativa, el punto crítico es un máximo. Bueno, entonces,
La otra cosa que les quería mencionar en estas aplicaciones es la derivada como razón de cambio. Chicos, los ejemplos que estoy dejando en las últimas 2 clases no los estoy resolviendo acá directamente, es por el tiempo del video, porque como ven, estos videos están un poco extensos, entonces no quiero que me queden pues de pronto más largos de lo que debería de ser. ¿Listo? Entonces, por esa razón, los ejemplos es para que ustedes lo que me quede indicado para que ustedes lo trabajen en el tiempo independiente de la clase, ¿no? Recuerden que tienen un tiempo independiente de clase que deben también estar, en el que también tienen que estar estudiando. Bueno, muchachos, entonces, cuando nosotros estamos hablando de una magnitud Q, que depende de una variable independiente a esa variable, ¿no? Entonces llamemos a esa variable X. Entonces dice la razón de cambio de Q respecto a X está dada por la derivada de Q respecto a X. ¿Listo? Entonces, si a mí me hablan de razón de cambio, me están hablando de la derivada de Q respecto a X, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a plantear el ejemplo en forma general. Vamos a suponer que tenemos una partícula que se está moviendo a lo largo de una recta. ¿Listo? Entonces esa partícula se está moviendo a lo largo de una recta y contamos la distancia como la medida que hay desde la partícula hasta un punto que vamos a llamar el punto origen. ¿Listo? Entonces, la partícula se está moviendo por esa recta. ¿Listo? Y entonces, cuando yo veo que la partícula se está moviendo, yo puedo medir su distancia, pero como la partícula se está moviendo, entonces esa distancia que hay desde la partícula hasta el origen va a depender del tiempo, ¿no? Porque esa partícula seguramente se está moviendo. Entonces, vamos a decir que la distancia a la que está la partícula del origen es S. Y como les decía, seguramente se está moviendo, entonces va a depender del tiempo. S es una función que depende del tiempo. S me representa la distancia de la partícula al punto que estoy llamando el origen. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver cómo varía la distancia de la partícula respecto al tiempo, entonces lo que estoy pidiendo es hallar la derivada de S respecto al tiempo. Que ustedes en física saben que esto es la velocidad, ¿no? Entonces,
La variación de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. Bueno, ahora, sabemos que de las clases pasadas, si no hablamos en especial de, olvidémonos por un momento de esto, hablemos de la clase pasada. Decíamos la clase pasada que si nosotros hallábamos la derivada en un intervalo y nos dábamos cuenta que la primera derivada de una función era positiva, entonces decíamos que la función era creciente. Y si en ese intervalo la derivada era negativa, entonces la función era decreciente. Entonces, aplicando eso en esto, lo que estamos diciendo aquí es que si la derivada de s respecto al tiempo, es decir, si la velocidad nos da positiva, eso quiere decir que la distancia es creciente, es decir, S aumenta. Y si S aumenta, lo que me estoy refiriendo es que la partícula se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque miren, la partícula empezó aquí. Entonces, si estoy diciendo que la distancia del origen aumenta, eso quiere decir que la partícula se está moviendo hacia allá para que la distancia aumente. Ahora, si la velocidad, es decir, si la derivada de s respecto al tiempo o la variación de la distancia respecto al tiempo es negativa, entonces eso quiere decir que la distancia disminuye, porque eso querría decir que la función es decreciente. Acuérdense de la clase pasada, es decir, que S disminuye. Y para que S disminuya, eso nos indica que la partícula se mueve hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si la derivada de S respecto al tiempo es igual a 0? Entonces, si la velocidad es igual a 0, eso quiere decir que en ese instante, la partícula no se está moviendo ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, que la partícula está quieta. Entonces, no hay movimiento. Instantáneamente no hay movimiento. ¿Listo? La partícula está quieta cuando la velocidad es igual a 0. Entonces, recuerden que la velocidad es la derivada de S respecto al tiempo, la variación de la distancia respecto al tiempo. Ahora, si yo tengo que ds de t es b, yo puedo sacar quién es la derivada de b respecto al tiempo. ¿Quién es la derivada de b respecto al tiempo? Pues como b es la derivada de s, miren, b es la derivada de s respecto al tiempo, entonces la derivada de b respecto al tiempo va a ser la segunda derivada de s respecto al tiempo. Estoy derivando dos veces. Y la derivada de la velocidad o la variación de la velocidad respecto al tiempo, recuerden que cuando sacamos la derivada, estamos hallando la razón de cambio. Entonces, si yo hallo la derivada de la velocidad, estoy hablando de la variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es conocido como aceleración.
¿Listo? Entonces, nuevamente, si yo veo la derivada de b respecto al tiempo, entonces puedo preguntarme qué pasa cuando la derivada de b respecto al tiempo es mayor o menor que 0. Entonces, ¿qué pasa si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es mayor que 0? Es decir, si la aceleración es mayor que 0. Entonces, cuando una derivada me da positiva, eso quiere decir que la función es creciente. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la velocidad aumenta. Si la derivada de la velocidad respecto al tiempo da positivo, entonces la velocidad aumenta. Pues claro, ¿no? Recuerden que la derivada de b respecto a t es la aceleración. Si la aceleración es positiva, eso quiere decir que la velocidad está aumentando. ¿Qué pasa cuando la derivada de b respecto al tiempo es menor que 0? ¿Qué pasa cuando una derivada es menor que 0? Eso quiere decir que la función es decreciente. Es decir, en este caso, ¿quién es la función? Es la velocidad. Entonces, en este caso, lo que quiere decir es que la velocidad va disminuyendo. Entonces, la velocidad disminuye. Eso se puede interpretar como que la partícula va frenando, ¿no? Entonces, si la velocidad disminuye, hay un frenado, ¿no? Está frenando la partícula. Ahora, ¿qué pasa si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a 0? ¿Listo? Entonces, si la derivada de la velocidad es igual a 0, para que una derivada nos dé 0, quiere decir que lo que se está derivando es una constante, porque la constante es la única que hace que la derivada sea igual a 0. Entonces, eso quiere decir que si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a 0, entonces la velocidad es constante. ¿Listo? Lo mismo acá arriba. Cuando la derivada de s respecto al tiempo era 0, eso quería decir que s, que es la distancia, que la distancia es constante, es decir, que no se está moviendo, no hay movimiento. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso es las variaciones respecto al tiempo. Estas aplicaciones de las de la derivada como razón de cambio, seguramente la trabajan mucho en física, ¿no? Entonces, yo solo quería interpretarles en la parte matemática que quería decir esas cositas de la física. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, que esta sería la última clase. Durante la clase me pueden preguntar lo que tengan dudas. Si necesitan que nos conectemos, lo hacemos. Por favor, tengan esto presente porque los últimos 2 videos creo que quedaron algunas cositas pendientes y necesito que no queden dudas para que ustedes puedan desarrollar bien sus tareas. Entonces, si necesitan la videoconferencia, pueden solicitarla. Ahora, en esa clase les voy a decir las instrucciones para la entrega de la última tarea de este semestre. Estén pendientes durante esa clase que les voy a decir las fechas de entrega y todo lo concerniente a esa última entrega. ¿Qué deben entregar? Yo ya les dije, deben entregar un ejercicio de la misma o mayor complejidad al ejemplo de la pared que les acabo de hacer acá. ¿Listo? Bueno, chicos, y hasta aquí llega el contenido de la asignatura. Espero que hayan aprendido y les deseo muchos éxitos
en lo que les resta de sus otras asignaturas y de esta asignatura y en el próximo semestre. Que estén muy bien.